¿Cuántos damos la bienvenida al pastor, hermanos? Bienvenido, pastor. Amén. Que le bendiga y le use poderosamente. Hermanos, buenas tardes, bienvenidos todos, feliz sábado a todos. Vamos a leer, a tener nuestra lectura y a tener una oración para iniciar. Y queremos leer primero la Biblia y luego tener nuestra oración para iniciar. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, los que quieran ir ahí a Jeremías. Bienvenidos todos y a los que se están uniendo a la transmisión también, que Dios les bendiga grandemente. Jeremías capítulo 1, capítulo 2, Jeremías capítulo 2, versos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Fue a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti, la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Verso 3, santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Hermanos, vamos a orar, pero antes de orar, quisiéramos saber si hay alguna solicitud en particular, alguna petición. Vamos a orar por Eric, la familia Hernández, el hermano Pedro Romero, el hermanito Pedro, su familia, el hermano Rogelio, también el hermano Pablo, oramos por él, su hijo, la recuperación, y también que pronto él pueda dar el paso del pacto bautismal. Que Dios le bendiga, hermano Pablo. Hermano, allá atrás, se me olvida su nombre, Pedro también, Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Oramos por su familia, oramos por Erandi también, aunque no está aquí con nosotros. Y oramos por esta casa, la hermana Zule, la hospitalidad y su familia, sus hijos también y nietos, los ponemos en las manos de Dios. Oramos por la familia Villarreal Gutiérrez, José Manuel y Marta. Vamos a orar por ellos también. La hermana Elenita ha ingresado a hospital nuevamente en Querétaro y piden oraciones por ella para que se recupere pronto. La hermana Belén en Culiacán, Sinaloa, también pide que oremos por sus hijos. Vamos a orar por sus hijos. Los hermanos de Guasave, también la hermana Marlene en Chimalhuacán está delicada de salud. Vamos a orar por ella, está hospitalizada, no ha salido del hospital. Bien, hermanos, este es un día especial. Bueno, también nos pide la hermana Flor Marina Triana que oremos por ella, por sus hijos. Vamos a orar por nuestros hijos. ¿Cuántos quisieran que oráramos por nuestros hijos? Creo que siempre es una necesidad y una petición permanente y el Señor la toma en cuenta. Sí, vamos a orar, hermana Flor Marina, por sus hijos, por la salud de su esposo, hermana Roxana Barraza. Hermana Beatriz Camacho, también oramos por ustedes y su familia. Maritza, allá en Perú, oraciones por su familia. Claro que sí, hermana Maritza, por la familia de la hermana Beatriz Camacho y Roxana Barraza. Hay muchas peticiones, vamos a poner todo en las manos de Dios. Estamos iniciando, hermana Guadalupe, también en Lima, Perú. Estamos iniciando un sábado y así que vamos a poner nuestras vidas en armonía con Dios. Arlet Sato, también oramos por Mila, allá en Pichucalco, para que el Señor nos bendiga durante las horas de este día santo. Antes de estudiar la palabra del Señor, vamos a orar para recibir el sábado. Y los que puedan arrodillarse, vamos a hacerlo. Y los que no pueden, orar así como están.
Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos permites congregarnos como iglesia adventista del séptimo día de la verdad presente aquí en Isla Veracruz, México. Señor, gracias porque a pesar de todas las amenazas, las campañas de miedo, tu pueblo aquí está reunido. Damos gracias, Señor, porque aunque muchos están escondiéndose y no desean reunirse y tienen protocolos de las organizaciones diversas, hoy nos encontramos reunidos para alabarte y estamos muy contentos porque nos das esa oportunidad. Y queremos, Señor, que bendigas a tus hijos presentes y a los que están en las redes también, que piden. La familia, la hermana Flor Marina Triana Bojorques pide por su esposo Mila y su familia, mi hermana, la hermana Roxana Barraza. También te pedimos por la familia de la hermana Beatriz Camacho, la familia Bocardo, la familia Villarreal Gutiérrez en Pichucalco también, la hermana Guadalupe en Lima, Perú, la familia María Elena Ramal, te pedimos por ella. También te pedimos, Señor, que bendigas y ayudes a José Díaz Cruz para que le permita salir al campo, pide la hermana Beatriz. Nuestra hermana Maritza Llana Vilca, allá en Lima, Perú, te pide por su familia en Juliaca. También, Señor, te pedimos por los hijos de nuestra hermana Mariana Triana, que regresen a los pies de Cristo. La hermana Belén y sus hijos allá en Culiacán, Sinaloa, te pedimos por ellos también. Por esta iglesia, aquí donde nos reunimos, por la hermana Noemí Ortiz en Manaca, Perú, Alejandro Mallorca también, por Beldat Guzmán, y así, Señor, por todos los que se están integrando en este momento, por la hermana Olga Cruz Bartolo también, por la hermana Betty Álvarez Flores, que tú la bendigas grandemente. Pero Padre, también está aquí esta casa y que nos da su hospitalidad, la hermana Zule, su familia, sus hijos y nietos, los ponemos en tus manos, su hermana y su cuñado y sus sobrinos. También por Eric, el sobrino de Noé, que va a ser intervenido, por la familia Hernández, el hermano Felipe, la hermana Licha, por el hermano Pedro Romero, el hermano Pablo. Permítele, Señor, pronto bautizarse. Nuestro hermano Pedro también, que está aquí con nosotros, el hermano Rogelio. Todas las familias aquí representadas, Señor, están en tus manos. Bendice a nuestros hijos e hijas donde quiera que estén y protégelos. También te pedimos por Erandi, la familia de ella, su mamá y sus familiares están en tus manos. Evelyn. También, Señor, pedimos por Carlos, por su esposa Yasmín, por toda la familia, por Polita y su familia también, la hermana Sheva que está con nosotros. Y amado Padre, conoces cada corazón de los aquí presentes, cada necesidad, cada plan y cada proyecto. Suple todo conforme a tus riquezas, Señor, y en este sábado estemos contentos, felices, alabando tu nombre y haciendo solamente tu voluntad. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, y si algo hemos omitido, toma tú en cuenta y lee el corazón de tus hijos para que, Señor, tú respondas ante ello. La hermana Marlene allá en Chimalhuacán, la hermana Amalia, la hermana Elenita en Querétaro también, bendícela y sánala. Los hermanos de Guasave, de Los Ángeles también, a todos los ponemos en tus manos divinas. Quédate con nosotros en el estudio de este sábado de noche. Llénanos de tu Espíritu Santo y tu conocimiento y danos tu bendición. Bendice al hermano Pedrito también. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Atlán nos informan de la hermana Bernarda Quintero, está hospitalizada en Mazatlán. Vamos a seguir orando por ellos también. Hermanos, la palabra del Señor vamos a estudiar. La palabra del Señor en Jeremías habla
de un pueblo especial, de un pueblo singular. Y le dice allí precisamente en el verso número 3 del capítulo 2 de Jeremías: santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Tan importante era este pueblo que dice aquí: todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Indudablemente podemos entender, hermanos, que Dios llamó al pueblo de Israel para hacer de él un pueblo especial. Pero ¿dónde quedó Israel? ¿Dónde está Israel? Y al mismo tiempo preguntamos, ¿cuál es el Israel que Dios tiene en estos tiempos finales? El pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ante todas las denominaciones que nosotros conocemos, ¿cómo podemos identificar a ese pueblo especial en el tiempo del fin? Todas las religiones dicen que son el pueblo de Dios. Pregúntenle a cualquiera, todos dicen ser la verdadera, todos dicen tener la verdad, los fundamentos, y cada quien defiende su postura y su dogmatismo, su doctrina. Pero ¿cuál de todas es la verdad? Actualmente estamos viviendo momentos muy complicados y difíciles en relación a la pérdida de fe y de identidad. Hoy nosotros vemos que católicos y evangélicos están unidos y en muchas ocasiones ya no se distingue quién es el pueblo de Dios, pero quién es de todos ellos. ¿Quién es? Jeremías 2:3, santidad era Israel a Jehová. Miren quién era el pueblo. Que obedezca, ¿no? Por amor. Ajá. Santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Pero miren lo que dice Deuteronomio 7:6. Para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Le está hablando. Él te eligió para que fueras, ¿qué cosa? Posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. O sea, que Dios eligió a Israel específicamente. Pero ahora miren lo que dice el capítulo 7, versos 7 al 11. ¿Por qué lo eligió Dios? ¿Por qué? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más, ¿qué cosa dice aquí? Insignificante de todos los pueblos. ¿Qué era Israel ante Egipto? ¿Qué era Israel ante los asirios? ¿Qué era Israel ante los filisteos, ante los babilonios, ante todas las naciones poderosas de la época? No era nadie. Sin embargo, Dios lo eligió. Entonces, nosotros podemos ir identificando qué es y cuál es el pueblo de Dios en el tiempo del fin. De las centenares y miles de denominaciones, Dios, hoy podemos decir con seguridad, nos ha escogido a nosotros. Amén. Está enmarcado en Apocalipsis 12:17, cuyas características son sencillas. El hermano Pedrito, que es el que obedece. Pero dice Apocalipsis 12:17 que es el resto de la mujer, la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Saben quiénes? Dice la Biblia allí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12 también dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Se acuerdan bien? Entonces, así como hubo un pueblo reconocido por Dios, elegido por Dios, porque el pueblo no eligió a Dios, Dios elige al pueblo.
De igual manera nosotros no elegimos. El Espíritu Santo es el que viene y toca el corazón. A nosotros solamente nos corresponde responder. ¿Sí? Entonces, no podemos jactarnos del conocimiento de lo que tenemos, sino hay que ser humildes y hay que vivir a la altura de lo que dice la palabra de Dios. Juan 15, 16. Vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os sea dado, os lo dé. Así que no elegimos nosotros, hermanos, nos eligieron. Y a veces no lo entendemos. Muchas veces decimos, cuando yo conocí a Cristo, no, el Señor es el que nos conoció. Cuando yo respondí el llamado. Realmente así es. Eso nos quita créditos, pero es que todo el crédito es de Dios. El verso 8 dice, siguiendo Deuteronomio 7, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dice el verso 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará pago. Ahora entendamos algo muy importante para que sepamos a quién representamos y quiénes somos, o lo recordemos. Conflicto de los siglos, miren lo que dice. Realiza el mismo correcto paralelismo. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron, ¿qué cosa? Los adventistas. Es un correcto paralelismo. ¿Qué significa que es paralelismo? Que va a la par. Israel antiguo e Israel moderno tienen las mismas características. ¿Por qué el Señor escogió a los adventistas? ¿Por qué no escogió a los bautistas, metodistas, mormones, evangélicos, presbiterianos? ¿Por qué no los escogió? Pues el Señor eligió ese pueblo cuyas características encontramos que están dentro del lugar santísimo. Las denominaciones antes del adventismo se quedaron en el lugar santo, acuérdense bien. Pero el movimiento adventista pasó del lugar santo al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná escondido. De esto hablamos ayer o antier. Porque ¿quién está proclamando la ley de Dios como vigente en todo punto y en todo mandamiento? ¿Quién está promoviendo la reforma pro salud? ¿Quién tiene su profeta a través de los escritos inspirados del Ellen G. de White? ¿Quién tiene y predica el juicio y el juicio investigador y el santuario? Solamente los adventistas del séptimo día. Entonces nosotros somos el Israel moderno, el Israel espiritual. Esto está en la página 451 del Conflicto de los Siglos y sigue diciendo: Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Dios lo dirigió. Dentro del movimiento adventista, Él ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Testimonios, tomo 8, la página 126. Igual fue probado el pueblo. Y además, ¿saben qué? Fue purificado. Este es un paralelismo correcto. Muestra que cómo sacó Israel antiguo de Egipto, así salió la iglesia adventista del séptimo día, Israel moderno. Del Egipto espiritual
muestra, según el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10, 1 al 12, que habrá todo tipo de apostasía, murmuración, idolatría, como que la historia se repite. Así que tenemos que poner atención en relación a lo que estamos viviendo en este tiempo. Dios purificó al pueblo, limpiando al pueblo de Israel y preparándolo para entrar en la Canaán terrenal para el antiguo y Canaán celestial para el moderno. Ustedes recuerdan algo muy importante. Estamos hablando de los eventos finales y del cierre de la gracia. Precisamente cuando el pueblo salió de Egipto, ahí medio iba. Pero cuando llegaron a orillas del Mar Rojo empezaron las murmuraciones. Pasaron el Mar Rojo y llegaron a Meriba y no había agua. ¿Se acuerdan? Luego caminaron más allá y había que golpear la roca. Luego había peligro de los animales, las serpientes ardientes. Al final de cuentas, aquella generación no entró a la tierra prometida. Fíjense bien. La primera generación que salió de Egipto no entró, ni uno. Bueno, sí, uno. ¿Cuántos entraron? 2, Josué y Caleb. La situación se tornó más complicada precisamente cuando estaban ante el cruce del río Jordán. Ustedes que recuerdan, ahí se habla de la gran apostasía. Cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces le sugirió a Balac que lo invitara a festejar, a hacer ferias y fiestas y carnavales, y entonces al pecar, sí, Dios los iba a maldecir. Y eso fue lo que pasó. Hay un correcto paralelismo entre el antiguo Israel y el Israel moderno. Dice 1 de Corintios 10, 1 al 11. Pero está resumido aquí. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y son escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que el que piense estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Si usted quiere saber lo que va a pasar con el adventismo en el tiempo del fin, estudia Israel antiguo. Estudia Israel antiguo. Ahí está. Vean la historia de los reyes, la historia de los jueces, la historia del Sanedrín, y vean dónde terminó Israel. Y quisiéramos decir cosas bonitas, pero el Israel moderno está siguiendo los pasos del Israel antiguo, lamentablemente. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, al Israel antiguo como al Israel moderno, ¿qué le pide a Dios? ¿Qué pide Dios a su pueblo del pasado y del presente? ¿Qué le pide? Dice Deuteronomios 10, 12 al 13. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Por cierto, la prosperidad que Dios busca en su pueblo no es una prosperidad material, sino una prosperidad espiritual. Deuteronomio 7, 1 al 5. Vamos a seguir adelante. Dice la palabra del Señor. Miren cuáles eran las recomendaciones para entrar a Canaán. ¿Cuáles eran? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿a quiénes? Eteo, Ebeo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Ebeo y Jebuseo,
7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjense bien, hacia donde iba Israel era desafiante, esa gente eran gigantes. Esa era la mejor tierra. ¿Por qué Dios pensó que debían ir para allá? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué razón? Porque Dios, vamos a decir, Dios le jugó, ¿no? De amar tanto a ese pueblo, aunque Dios no se le pasa nada. Yo sabía que ese pueblo iba a fracasar, pero como Dios es eterno y todos sus planes son eternos, eso es para que nos demos cuenta que Dios no cambia. Dios es el Sí, mismo ya, es el mismo. y con el fin de ayudarnos a nosotros. Pero la pregunta que estoy haciendo, ¿por qué tenía que ser ese lugar donde estaban los peores enemigos, los grandes, poderosos y perversos? ¿Por qué tenía que ser ese lugar? Vemos lo que dice Josué 10, ¿no? Ajá. En adelante vemos el libro de Nun, la grandeza, lo que fue este hombre en las manos de Dios para manifestar su poder, como lo hizo en Egipto. Bueno, tiene razón el hermano. Esa respuesta es buena, pero hay algo más. Hermana José, ¿sí? Porque a pesar de que era una muy hermosa de y todo prosperaba allí, todo lo que se trataba. Era una buena tierra, exactamente. Eran muchos pueblos que Dios les había dado la oportunidad 40 años para que se arrepintieran de ser idólatras como eran, y no se arrepintieron, y entonces Dios quería acabar con esos pueblos. Al meter a Israel iba a ir acabando con esos pueblos. Sí, está bien lo que me están diciendo, pero ¿por qué tenía que ser allí, Carlos? Bueno, a lo mejor como él había prometido la tierra que fluye en el miel, que era la mejor, ahí lo tenía que llevar, y como era muy buena, pues todos querían estar ahí, y los que estaban ahí eran también. Sí. Todo eso está correcto. Entonces, yo me imagino que también el mundo iba a ver que el pueblo de Dios siempre tiene lo mejor. Eso es correctísimo. ¿No había otras tierras mejores? Se vinieron a México. Bueno, lo que están diciendo es muy importante y es cierto. Pero también hay algo muy destacable que deben recordarlo, hermanos. Esa tierra era próspera, había leche y miel, era una tierra fructífera, una tierra hermosa, especial, y sí lo es. Pero ¿saben qué? Esa tierra es reconocida como el ombligo del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Ahí está el centro de la tierra. Ahí. De Dios también, aparte de tan buena que era la tierra, está bien, es cierto. Pero también ese lugar, Satanás también lo había elegido. Porque así como Dios quería que su pueblo estuviera en el centro para que de ahí alumbrara a todo el mundo el mensaje de salvación a través de esa nación, Satanás ya estaba antes. Acuérdense que Satanás siempre se adelanta. Entonces no quedaba otra que el pueblo tenía que invadir. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, haya echado delante de ti a muchas naciones. Y ahí están las naciones, las más peligrosas. Habían más naciones, pero 7 eran las básicas, que eran las peores naciones y que había que trabajar contra ellas, porque ese lugar era el lugar del pueblo de Dios, donde Dios iba a manifestar, ¿saben qué? A todo el mundo. Eso es algo muy importante. ¿Quiénes son estas naciones enemigas? El Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo. ¿Eran fáciles estas naciones? ¿Eran dominadas fáciles? No. De tal manera que cuando los espías fueron a reconocer la tierra, ¿se acuerdan ustedes?
¿Qué vinieron a decir los 2 espías? ¿Se acuerdan? Vinieron a desanimarlos. Dijeron que es una tierra que tragaba a sus moradores, de gigantes. Pero los frutos que trajeron, ¿se acuerdan qué trajeron? Las uvas eran grandotas como toronjas. Eran grandes. ¿Sí? Bueno, hay más cosas relevantes que mencionar. Pero ¿quiénes eran los heteos? ¿Por qué? ¿Quiénes eran? Nada más veamos una introducción. Hay muchísimo material acerca de estas naciones paganas. El nombre heteo viene de la raíz et, que significa terror, para empezar. Los heteos eran la tribu feroz que trajo terror a los corazones de sus enemigos. Eran especialistas en el miedo. Eran terroríficos. Pero ahorita van a saber por qué. Una de las maneras que este espíritu opera es trayendo inseguridad a las gentes. Por eso hay mucha gente que no puede caminar en el destino que Dios tiene para sus vidas. Me hallé presa del miedo, dice Job 4:14 al 15, y del temblor. Mi esqueleto entero se sacudía, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu que se me erizaron los cabellos. Eran especialistas en engaños, en brujería y en espanto. Los heteos, ¿qué más eran los heteos? El dios de los heteos era Apolión. ¿Ustedes se acuerdan quién era Apolión? Apolión manejaba el terror. Habitantes del fango dan malas noticias, dedicados al mal, a la negatividad, al fatalismo. En Apocalipsis se menciona a Apolión como el destructor, el ángel que abre el pozo del abismo. ¿Quién era en realidad? Apocalipsis 9 habla acerca de Apolión como un ser maléfico, ya que tiene el poder de comandar una legión de seres profundo, es decir, se encuentran los malos espíritus en la zona abismal de la tierra. Ellos eran los heteos. Nada más y nada menos que Satanás comandaba un ejército de espíritus muy perversos y malos. Hay otras cosas de los heteos, pero se especializaban en engañar con supersticiones, apariciones, fantasmas y poner terror en los pueblos. Los jerjeseos, según algunas interpretaciones, jerjeseos significa moradores. Eran hombres de elevada estatura y no aptos para la guerra, o sea, ellos eran débiles para la guerra. Pero ¿qué hacían cuando tenían que pelear? Por ello rodeaban sus asentamientos con pozos profundos y anchos, a los que luego echaban agua y la tierra, para formar barro cenagoso cubierto por barro seco, y de esta forma defenderse de sus agresores. Cuando los enemigos venían, solitos caían en pozos profundos de pantanos y lodo y barro, donde se morían ahogados. Entonces, los jerjeseos, que no eran muy aptos para la guerra, tampoco podían conquistarlos, porque tenían estrategias especiales para trabajar con el lodo. Pero no solamente eso, sino que reinaba en los jerjeseos la inmoralidad, lo bajo, los hombres de lo más sucio, los pecados ocultos. Eran endemoniados que llevaban a los cautivos a las pasiones más bajas, infidelidad, promiscuidad, inmoralidad sexual, depravaciones en el lodo, laxivia y alcohol. Y encontramos cosas muy feas de la forma como ellos idolatraban y se prostituían en el lodo. Los jerjeseos, algo espantoso y bajo, inmoral y demoníaco. La característica de los jerjeseos, identificado por sus malos olores, acuérdense bien de esto. Algunos historiadores han encontrado que ellos ahí manejaban los desechos los echaban en los pozos, los desechos del drenaje. Entonces ellos hacían ahí sus idolatrías y adoración
y los malos olores. Eran reconocidos entre ellos 1500 presentaciones de pestilencias, malos olores, entre los jerjeseos. Además, estas manifestaciones de olores, que eran 1500, estaban manifestados a través de 6500 demonios de suciedad, energías oscuras de suciedad, todos espíritus de impureza. A propósito, no se bañaban para ser más aceptos a sus dioses pestilentes. ¿Se imaginan ustedes? Para que Dios los aceptara más olían mal. Y ese es Apolión. Saben que vive en las profundidades y en las zonas abismales de las profundidades del mar. Pero también están los amorreos. Los amorreos, el nombre amorreo quiere decir el alto y burlador. Los amorreos eran feroces guerreros. Ellos con la brujería manipulaban energías, desesperaban a sus víctimas a través de hechizos. Los espíritus les ayudaban con calumnias, crítica, desánimo, desmotivación, depresión, trabajo mental, hasta la muerte angustiosa. Cada nación tenía una práctica ocultista, satánica, de cualquier modalidad. Génesis 10, 15 al 16 nos habla: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, adoradores de los altos en las montañas. Los Jebuseos formaron parte de la alianza de los pueblos cananeos que avanzaron contra Israel para impedir sus avances sobre la región. La ciudad de Jebus se asignó a Benjamín cuando se repartió proporcionalmente la tierra. Estaba situada en el límite entre los territorios tribales de Judá y Benjamín. Pero ¿qué pasó? ¿Qué había dicho Dios? Debían echar a todas esas naciones y destruirlas. Pero cuando estuvieron allí, especialmente los jebuseos, tenían una característica de neutralidad. Dice Jueces: sin embargo, los israelitas no expulsaron a los jebuseos, sino que permitieron que sus hijos e hijas, ¿qué cosa hicieran? Se casaran con ellos. Incluso empezaron a adorar a dioses falsos de los jebuseos. Jueces 1, 21, 3, 5 y 6. Los jebuseos se decían neutrales. Dicen: nosotros no somos tan malos como nuestros parientes amorreos o como los cananeos. Nosotros somos neutrales, decían ellos. Somos los más tranquilos. Entonces el pueblo de Israel se dejó engañar. Y los más tranquilos de las ciudades cananeas. Y esa fue su estrategia. Contaminaron la adoración de los israelitas cuando estos regresaron al exilio de Babilonia. Los contaminaron. Esdras 9, 1 y 2. Los fereceos, conocidos como demonios bloqueadores. Ellos se decían conocedores de lo que Dios tiene en tu futuro, y a toda costa trataban de bloquear el presente, distorsionando la realidad. Los hebeos, o los óreos, o urritas, Génesis 36, 2, se llamaban hebeos por Sibeón, el abuelo de una de las esposas de Esaú, conocidos también como los moradores de las cuevas, reconocidos por los rituales ocultistas paganos debajo de la tierra. Los cananeos son los espíritus comerciantes, el espíritu de la deuda, ladrones de la energía del comercio. Cananeo, sinónimo de ruina, esclavitud, escasez, mucho trabajo, servidumbre. Cananeo, hijo de Cam, todos estos cortocircuito que hizo Cam. Miren de dónde dicen que salieron. De un cortocircuito que hizo Cam por la relación ilícita que tuvo con su padre. Sexo ilícito. Dice la palabra de Cam vio la desnudez de su padre, y debido a ese pecado de inmoralidad sexual, la serpiente empezó a sacar todas estas estirpes malévolas en la tierra. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios a ese pueblo? De la idolatría de ellos. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo y al Heveo y al Jebuseo,
7 naciones mayores más fuertes que tú, debían apartarse y debían destruir. Cuando Israel permitió que una costumbre de ellos entrara, dañó a Israel. Por eso Dios tuvo que enviar purificaciones a Israel. Dice la palabra del Señor en el verso 2, y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti y las hirieres del todo, ¿qué cosa? Del todo las que destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. No había que aliarse con ninguna nación pagana. Y hermanos, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué sucede en este tiempo con el Israel moderno? La historia de Israel antiguo nos dice que cada vez había problemas. Acán fue a la guerra a Acán y se trajo el lingote el manto babilónico y un lingote de oro. Cuando el Señor dijo, no tomen nada de ellos, nada en absoluto. Y entonces vino la ruina, la destrucción. ¿Qué está pasando hoy en el mundo cristiano? Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo, como las que vamos a ver dentro de un momento. Música tropical cristiana. Entonces yo les pregunto, ¿o es cristiana o es tropical o es pagana? ¿Se dan cuenta? Miren cómo está trabajando el mundo actualmente. Ese es un sencillo ejemplo de lo que está sucediendo en el Israel moderno. Aquí estamos hablando de términos generales de lo que Satanás ha hecho en el mundo cristiano. Lo ha metido y se ha infiltrado y se ha mezclado lo sagrado con lo profano. Hoy podemos ver cumbias cristianas. Bueno, ¿hay cumbias cristianas? ¿O son cristianas? Puede haberlas. Pero hoy en día encontramos cosas muy interesantes, como esta promoción, y ahí tienen una página en línea, en la red, mezcla de buena música cristiana actual y movida para alabar, bailar y gozar, mezclas del nuevo milenio. Y tengo aquí algo, no sé si esté por aquí, de todo lo que está pasando con la música. A ver si se alcanza a ver. Miren cómo está el mundo cristiano. Están recibiendo el Espíritu y lo están haciendo de esa manera. Con una canción secular. No sé si se alcance a oír, pero qué bueno que no. Son templos y congregaciones cristianas de varias denominaciones, no solamente de varias, para recibir el Espíritu, dicen ellos. Bueno, hay mucho más. Ustedes no pueden ver en casa cuando quieran, que no es nada edificante, ¿verdad? Sin embargo, Satanás está haciendo su trabajo como lo hizo en el pasado. Y primero ingresó al mundo cristiano y lo engañó con malos ministerios o unciones. Esta es una de tantas, porque hay muchas formas de unción para ellos.
Muy bien, vamos a dejarle ahí. Un saltito para Jehová, un saltito para Jehová, un saltito para Jehová. Bueno, vamos a avanzar. La música está siendo muy utilizada por Satanás. Acuérdense ustedes que Balaam le dio a Balac, le dio la receta. Podía Dios maldecir a su pueblo, porque no lo podía hacer de otra manera sino llevándolo al pecado. La música cristiana actual está imitando a la secular. Los géneros musicales, el estilo de vida de los artistas, las presentaciones en vivo, se parecen a la música pagana. Los conciertos cristianos hoy son más paganos que cristianos y tienen costos comerciales fuertes. Son artistas y son una empresa totalmente ya. Se le ha preguntado a varios artistas como a Jesús Adrián Romero, dice que si canta música cristiana, dice que no, él la usa para entretenimiento solamente. No la usa porque le han dicho todo el tipo de acompañamiento que utiliza y les quitó de encima fácil. Algunos cristianos evangélicos que le preguntaron que por qué la usaba, dicen, no, él no predica para Cristo, sino para entretenimiento, contestó él. Bueno, entonces, ¿por qué se baila en la música? ¿De dónde viene el baile? Bueno, el baile viene del paganismo. Aquí están los egipcios en ritualismo de adoración, lo hacían a través del baile, de danzas, de movimientos. También los babilonios hacían eso. A través de rituales promiscuos, siempre tenía que haber movimientos sensuales, movimiento del cuerpo. Todo eso es pagano, todavía no era cristiano. Los bailes en las lupercalas romanas, todas las fiestas romanas, todas las adoraciones a sus ídolos eran en bailes. De ahí vienen los carnavales. ¿Se acuerdan ustedes de Elías y los profetas de Baal? Tenían bailes para Baal. Hacían bailes donde se sajaban, donde brincaban, donde se revolcaban. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes de Baal, no era Elías. Cuando Elías se acercó al sacrificio, ¿cómo se acercó? ¿Con cuántos movimientos rítmicos? Con toda reverencia se acercó al altar, con toda reverencia. Ah, no, pero es que esta es una danza cristiana, porque hay danza pagana y danza cristiana. ¿Dónde dice eso las Escrituras? Pero hoy hay baile cristiano para recibir el Espíritu. ¿De dónde sacaron todo eso? ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés, ¿dónde dice la Biblia que los discípulos empezaron a danzar y a gritar y a saltar? No. Y a tirarse en el piso, de ninguna manera. No. Pero miren hasta dónde ha llegado el enemigo. Las costumbres de los cananeos, de los eteos, han entrado al mundo cristiano, pero lamentablemente, no quisiéramos decirlo, pero el Israel moderno también ha entrado. Baile adventista este baile cristiano es para recibir el Espíritu y este baile adventista es para alejar el Espíritu. Esto está sucediendo también ya en el adventismo, en el Israel. Así como Israel fue advertido de que tuviera cuidado y que destruyera y que no dejara nada de las naciones paganas, también hoy el Israel moderno adventista ha sido advertido a través de su profeta Elena G. de White, sin embargo no ha sido escuchado. Y este es un programa de la Conferencia General donde hay un baile adventista, no para recibir el Espíritu como dicen los evangélicos, sino para alejar el Espíritu realmente. Y miren los jóvenes adventistas danzando cristianamente en Venezuela, y esto ya no es noticia, ¿saben ustedes? Esto ya no es nuevo. Ahora hay cosas peores que están sucediendo.
¿Quiénes son los que inventaron el baile? Se ha encontrado en las sociedades secretas y en el satanismo que los demonios bailan para el diablo. Ellos son los que inventaron el baile, los demonios. Así que no hay baile cristiano, eso no es cierto, hermanos. Que las famosas cristotecas, las páginas de intercambio de parejas, pero cristianas. A Satanás todo le llama cristiano con tal de que hagan las mismas prácticas paganas que Dios condenó en el pasado, están regresando. La ideología de la música secular y cristiana contemporánea trae panteísmo, hedonismo y humanismo. El panteísmo concibe a Dios como parte de nosotros. Somos dioses, dicen ellos. Esto trae la ideología de la música secular cristiana mezclada. También trae hedonismo, una búsqueda constante del placer propio. Y también trae humanismo, el hombre perverso. Entonces, cuando el espíritu supuesto entra, las personas se sienten en el aire. Las personas sienten que se encontraron con Dios y nunca se encontraron con Él. Y además sienten que son el centro de todo. Cuidado, hermanos, porque lo secular cristiano trae una hipnótica y daña a la salud. Trae un doble sentido y usa palabras sensuales. Esta es la naturaleza de la música. Solo busca entretener. 1 de Corintios 14, 7 al 19. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se puede preparar para la batalla? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Esta es una situación real y que está pasando mucho. Ahora, cualquiera podría decir que esto es en la iglesia Pentecostés. Sí, es allí. Pero ¿saben una cosa? La famosa glosolalia ha trascendido a casi todas las denominaciones, incluyendo a la iglesia católica y a los adventistas del séptimo día. También ya entró esa parte allí. Cuando se permite que los movimientos paganos o las costumbres paganas entren al seno de la iglesia entonces va a empezar a sufrir hasta que Dios la va a desconocer. La música cristiana actual imita lo secular. Es una mezcla de lo mundano con lo cristiano. No hay peor error que la verdad mezclada ¿con qué cosa? Con la mentira. Debemos tener sumo cuidado que si Dios nos hizo santo y nos llama santo Israel, el pueblo tiene que estar apartado de toda contaminación y ejemplo que tenga que ver con algo malo, con algo secular y pagano. Los tiempos que nosotros estamos viviendo tiempos donde la religión universal a la que los masones quieren que todos los hombres se adhieran ya está instaurada, y es el movimiento ecuménico. La masonería se convierte en el centro de la unión y el medio de conciliar la verdadera amistad entre las personas que habrían permanecido perpetuamente distantes. Esa religión en la que todos los hombres están de acuerdo es la religión universal. Esa es la religión que será establecida con el nuevo orden mundial. Por tal motivo, tanto el Vaticano como la masonería son los que están fomentando el nuevo orden mundial y el movimiento ecuménico, porque eso es lo que traerá el control de todas las religiones. Entonces, de todos los pueblos, de todas las denominaciones religiosas que existen en este tiempo final, el Señor tiene un pueblo especial. El Señor quiere que su pueblo sea especial y singular, y que no se una a nada ni nadie de ellos. La unión de todas las religiones, Él
peor satanismo de la historia y la falsa paz que subirá al inicio. Y entonces llegamos a este punto que tenemos que mencionarlo, donde el ecumenismo ha envuelto a judíos, ortodoxos, tibetanos, musulmanes, católicos, metodistas, bautistas y triste y lamentablemente también el adventismo corporativo ha entrado allí. En el año 2000 se encuentra este documento: adventistas y católicos firman pacto. Iglesia adventista no puede ser tratada como una secta, dijeron los católicos, dicen los adventistas. Polonia, eso pasó en Varsovia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no se puede tratar como un nuevo movimiento religioso o como una secta. Miren, la están defendiendo. Afirma una declaración conjunta elaborada por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia. El documento fue emitido después de 15 años de diálogos, con miras a una mejor comprensión de las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica y las iglesias adventistas, así como mejorar las relaciones. Esto es algo muy importante porque mucha gente no se ha dado cuenta de los pasos que han dado el adventismo corporativo de la Conferencia General hacia otras denominaciones, especialmente hacia la católica, y muchos no lo creen, pero esto está documentado. El comunicado fue firmado por los representantes de las iglesias, tanto adventistas y católicas, incluyendo al pastor Walacy Polok, presidente de la Iglesia Adventista de Polonia, y al arzobispo Alfonso Nosol, presidente de la Comisión Episcopado Polaco para Asuntos Ecuménicos. Es una realidad que si ustedes y yo vemos que el adventismo ha ido cambiando, es porque ha desobedecido a la orden del Señor. Ninguna alianza harás con ninguna denominación, con ninguna nación, ninguna costumbre, ni nada parecido, porque entonces perderemos la identidad que nos tiene que tenemos como misión, y entonces el mundo entenderá un mensaje confuso. La ecumenicidad peligrosa para el nuevo orden mundial. Estamos entrando a una nueva normalidad y estamos entrando a protocolos que son iguales en todas las denominaciones. Y el hecho de que también el adventismo corporativo tenga que hacer lo mismo que las demás denominaciones indica las alianzas que ellos ya han hecho. Dios dice no al ecumenismo. No hagas alianza con el mundano ni el liberal. No unáis en yugo desigual. 2 Corintios capítulo 6. Y también nos dicen otra de las cosas que no deberían suceder al pueblo de Dios en el verso 3 de Deuteronomio 7. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Miren dónde también están las recomendaciones del Señor. El pueblo de Israel tuvo problemas cuando empezó a aliarse y casarse con los de otras naciones. 2 Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra del Señor nos dice que hay un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No puede haber. Y tenemos que tomarlo en cuenta, porque está sucediendo que Satanás está atrayendo a muchos jóvenes y señoritas o hermanos ya grandes a través de los matrimonios mixtos, aquellos que no practican nuestra misma fe y que al final de cuentas nos llevan a adoraciones ilícitas y paganas. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a quienes, a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. ¿Por qué está decayendo la corporación? Porque se ha desobedecido la recomendación al pueblo de Israel moderno como el Israel antiguo. Están desobedeciendo. Principalmente los líderes, los reyes, los jueces en el pasado,
principalmente las autoridades eclesiásticas, son los que han abierto puertas para que el pueblo se mundanalice. Hermanos, estamos a orillas del Jordán, luchando con una gran apostasía. Antes de llegar al cielo, estamos a punto de que Cristo venga pronto. Así que no esperamos menos pruebas y tentaciones. Y si no pudimos con los de a pie, ¿qué haremos con los de a caballo? Tenemos nosotros que reconsiderar las prácticas y las costumbres que vivimos y que no están acorde con las cosas, con el principio, así dijo Jehová. Estamos al borde del Jordán y la apostasía crecerá más. Es por eso razón estamos separados de la corporación. No pertenecemos a ella, porque cada día la apostasía crece más allá. Pero nosotros como pueblo adventista, como grupo independiente, debemos de cuidar que no avance la apostasía hacia nosotros, porque la guerra de Satanás se centrará en aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La apostasía omega nos dice las cosas que están pasando hoy. Apostasía omega, primer anciano de la iglesia transgénero en la iglesia adventista del séptimo día. Un anciano transgénero ya. Ya esto es noticia vieja. Quiero decirles que ahorita están pasando otras cosas terribles. ¿Qué dice el verso 5? Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Hay miles de religiones y denominaciones en el mundo, pero el Señor nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido para ser diferentes. Amén. Nos ha llamado para ser ejemplo, para dar testimonio y para mostrar al mundo la transparencia de la vida cristiana. La base de la maldición es la adoración idolátrica, y todas las naciones paganas siempre inducían al pueblo de Israel, y muchas veces Israel caía en esa tentación. El hombre antiguo descubrió que para poder gobernar e imponerse sobre sus contemporáneos necesitaba la fuerza sobrenatural, y descubrió que su fuerza se incrementaba en la medida que desarrollaba ceremonias culticas cada vez más complejas. O sea, hermanos, que Satanás ayudaba a las naciones paganas para que tuvieran una hegemonía y una figura de poder. Hace unos días hablamos acerca de eso, no sé si aquí, que todos los poderosos de la tierra, las grandes naciones, Estados Unidos, los presidentes, los reyes de Inglaterra, el Vaticano, los papas, los obispos de Roma y muchos poderes de la tierra tienen que hacer lo mismo que hacían las naciones paganas. Hacían rituales ocultos debajo de la tierra, rituales de sangre, sacrificios humanos, ofrendas a Satanás, de tal manera que ellos pudieran incrementarse, desarrollarse como nación. El escrito del libro de Números menciona los altos de Baal en la cumbre de Pisga, la cumbre de Peor. Dice la palabra del Señor en Números. Era un sitio, esa cumbre de Pisga, un sitio de adoración idolátrica que incluía de procreación, en recordación de cómo los hijos de Lot levantaron descendencia de su padre. Para este tiempo las hijas de Moab, que eran familia de Lot, son un grupo de sacerdotisas consagradas a Baal, por las cuales se abría puertas espirituales a la abundancia agrícola y militar. Pero ¿cuál era la instrucción de Dios? La instrucción de Jehová, que le entrega Jehová al pueblo por intermedio de Moisés, es que deben destruir estos sitios ceremoniales, porque de no hacerlo los demonios entronados por ellos
tomarán autoridad sobre el pueblo y lo van a destruir desde adentro. La historia bíblica y la historia bíblica lo confirma. Como ejemplos, los casos referidos por el libro de Jueces, donde constantemente se dice, dejaron a Jehová, y producto de esto, los robadores los despojaron. Vino decadencia, carencia y pobreza. Jueces 2, 11 al 14. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, ¿y a quién adoraron? A Baal y a Astoret, aquí está, a Astarte y a Baal, teniendo a un Dios poderoso que los sacó con mano fuerte de Egipto. Al final se fueron en pos de los dioses ajenos. ¿Saben por qué? Por haberse mezclado con las naciones vecinas. El pueblo de Dios no debe mezclarse con ninguna situación, ninguna orden pagana, ni denominación alguna, no. Porque todas las denominaciones siempre tienen algo de secular, algo de pagano. Y el Señor no hizo ni permite alianzas con nadie. Dice la palabra del Señor en Deuteronomios 27:15. Maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido, hecha por artesano, y la ponga en un lugar oculto, pues eso, que es para el Señor, le repugna. Aquí está la idolatría pura. Ya entendemos lo que es. Ahora vean este monumento, no sé si lo han visto por allí. Monumento adventista de Ángel Mujer en la Conferencia General. Yo lo vi personalmente en Toronto en el año 2000. En Toronto lo vi en el año 2000 y a muchos nos pareció algo grotesco. Los ángeles eran como mujeres. ¿Son mujeres los ángeles? La Biblia no dice. Sin embargo, siempre se representan como personalidades humanas de hombres. Nunca se presentó una ángela o angélica. No. Sin embargo, el artista adventista de la corporación de la Conferencia General él da su testimonio de que le dijeron todo lo que tenía que hacer y cómo lo iba a hacer, y lo hizo de esa manera. Y la gente siempre ve eso como algo espectacular y algo muy especial. Esta es la idolatría de los antiguos y la idolatría de los modernos. Israel moderno adoraba el becerro de oro, Israel antiguo adoraba el becerro de oro, y adventistas Israel moderno adoran el otro becerro de oro adornado. La Navidad adventista en Conferencia General, eso no existe, sin embargo la promueven. Y qué bonito se ve todo eso, las luces, los colores y las formas, pero sus explicaciones y las indicaciones divinas son: no plantar árbol cerca del altar de Jehová tu Dios, que te habrá hecho, que tú te habrá hecho. Dice Deuteronomios 16:21. El origen del árbol de Navidad, aunque ya lo sabemos por alguno que se le haya escapado allí, el origen del árbol de Navidad, el moderno árbol de Navidad, se originó en Alemania, pero los germanos, saben ustedes que los alemanes vienen de los filisteos, así que no es ajeno lo que hacen los germanos. El moderno árbol de Navidad se originó en Alemania, pero los germanos lo obtuvieron de los romanos, quienes lo obtuvieron de los babilonios y egipcios. La Biblia prohíbe poner árbol de Navidad, y aquí está Deuteronomio 16:21 y Jeremías 10:2 al 4. El Señor nos dice en Apocalipsis que hay que salir de todo lo secular y pagano. Salid de ella, pueblo mío. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Así como el pueblo israelita
infiltraba prácticas abominables en su medio. Así también el pueblo adventista, Israel moderno, se ha infiltrado prácticas apóstatas en su medio. ¿Qué dice la sierva del Señor? Deseado de todas las gentes, la página 364. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de iglesias o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Testimonio para los ministros, la página 265 dice: no debemos introducir el mundo a la iglesia, ni casarlo con ella, estableciendo un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente ¿qué cosa? Se corromperá. Llegará a ser como se declara en Apocalipsis, al ver de toda ave inmunda y aborrecible. Si la iglesia se casa con el mundo, llegará a ser Babilonia. Eso es lo que me está diciendo la cita del Elena G. de White en Testimonio para los Ministros, la página 265. Al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. A medida que uno se familiariza con el pecado, este aparece inevitablemente menos repulsivo. Y usted le dice esto a alguien por allí y se ofende. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado, ya se unió a esa costumbre secular, aunque sabe que es pagana, le da un título cristiano, lo cambia a favor de algo positivo. Por ejemplo, la gente le dice a un adventista corporativo: es que San Valentín no se debe, es un santo del catolicismo y viene de Nimrod y de Tamuz. No, nosotros no estamos celebrando a ellos, estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. Así se encubren, solamente lo encubren para que no parezca pagano, pero hay mucho paganismo allí. Y entonces el Señor vomitará de su boca a aquellos que se arrepientan. Dice Conflicto de los Siglos, la página 498. El que prefiere asociarse con los siervos de Satanás, dejará pronto de temer al Señor de ellos. Cuando somos probados en el camino del deber, cual lo fue Daniel en la corte del rey, podemos estar seguros de la protección de Dios, pero si nos colocamos a merced de la tentación, caeremos tarde o temprano. Porque algunas personas dicen: pero los que están mal son ellos. Yo me llego y me siento ahí, estoy tranquilo, tranquila. Los que están mal son ellos. Cuidado, no podemos nosotros involucrarnos con ellos, porque el mundo no va a distinguir el mensaje final. Y entonces, ¿qué dice el verso 14 de Deuteronomio? Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. En idolatría se mueven fuerzas demoníacas que provocan ataduras y enfermedad en quienes la practican, pese a que las personas acuden a ellos para adquirir prosperidad. Cuidado con una pequeña o grande práctica, porque forman ataduras, y cuando Satanás trabaja en una persona, no la suelta fácilmente. Cuando alguien ha cedido o ha abierto la puerta hacia estos caminos, Satanás no suelta fácilmente. Jacob abrigó ídolos en su casa. Ustedes recuerdan la historia de Jacob. Acceso a prácticas agoreras, porque usó hasta las varas para que los borregos salieran manchados. Y cuando residió en los terrenos de Labán, su suegro, y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y tomó Raquel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello, una silla, y sentóse sobre ellos, y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, porque estaba dentro de la casa: no se enoje mi señor, dice, no se enoje mi señor, porque no puedo levantar delante de ti,
Pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Génesis 31, 19 y 34, 35. ¿Dónde esconden los ídolos el pueblo de Dios? ¿Dónde los esconde? En las cámaras ocultas y secretas, en el pensamiento que nadie lee y en los corazones. ¿Cuántas cosas pueden guardarse? A la vista de un Dios tan grande y poderoso, nosotros tenemos que ser transparentes con el Señor y decirle al Señor: ayúdame a salir de esta prueba, de esta tentación y de esta idolatría y de este ídolo. Años más tarde la historia dice, Dios le comunicó a Jacob a deshacerse de ellos, de esos ídolos, pues la presencia de ellos entre sus familias le otorgó derechos a sus enemigos de perseguirlos. Mientras ellos tuvieron idolatría, fueron perseguidos. Nosotros tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Nosotros tenemos que saber cómo salir de todo esto, y lo dice Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y ¿qué más? Restauraré su tierra. Pero si mi pueblo, ¿qué cosa? Se humilla, ora y me busca. Dice Miqueas 6:8, estamos terminando. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros vamos a los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice: no tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Y vea, cada quien sepa qué cosa, con qué cosa está coqueteando, o qué cosa ama, qué cosa es correcta. Acuérdense que la mujer de Lot se quedó y se convirtió en estatua de sal, porque dice Lucas 17 que pensó en sus alhajas. Y aquí nadie tiene alhajas. Pero es posible que cada quien sepa en su corazón que todavía puede estar allí, que no es correcto delante de Dios. Vayamos al Señor esta noche y obedezcámosle. Pidámosle que nos dé su fidelidad, que nos dé humildad, que extienda su misericordia, que nos haga fieles y que no tengamos nada que ver con lo secular, para que como pueblo llamado por Dios seamos reconocidos en todo el mundo que somos el pueblo escogido de Dios. Amén. Esta noche vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dé su bendición y nos permita salir victoriosos de todas las pruebas y tentaciones del tiempo del fin. Estamos a punto de entrar y de cruzar el río Jordán, Pero vienen las pruebas más difíciles. Es importante ya empezar a despojarnos de toda especie del mal, porque el Señor viene pronto y desea manifestar su poder para que el mundo conozca que hay un pueblo especial que le representa en la tierra. Vamos a cantar el último himno para luego concluir con la oración final. Vamos a cantar el himno tema. De pie, hermanos, cantamos. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día velado se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad.
sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. En cielo se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada. Oíd, trabajad con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá. Amén. Hermanos, oremos para que el Señor nos ayude. Estamos viviendo tiempos ahorita difíciles en el sentido del sitio que tiene el planeta, el golpe de estado que le están dando, pero pronto las cosas cambiarán. Las pruebas seguirán. Entonces oremos para estar firmes, para ser fieles y que nadie falte ante el inminente retorno del Señor Jesucristo, que estemos nosotros unidos y firmes hasta el día final. Oremos unos por otros y ayudémonos unos a otros a estar firmes y a ser fieles. Nos piden orar por el hermano René Medina, allá en Matamoros. Está delicado de salud. Vamos a orar por el hermano René Medina. Muy bien, hermanos, vamos a concluir. No voy a dar las indicaciones después de la oración. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración final. Eterno Padre y bendito Dios, te alabamos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tus misericordias. Nos has llamado aunque no merecemos nada. No éramos nadie. Pero es un llamado porque has visto en nosotros las posibilidades de la fe y la nobleza de corazón para hacer tu voluntad. Pero aún así, con nuestra imperfección, nos colocamos en tus manos para poder trascender ante tu presencia y ser transformados cada día a semejanza del carácter de Cristo Jesús. Apártanos de toda especie del mal. Vendrán pruebas y tentaciones, y que en el nombre de Cristo nosotros seamos más que vencedores. Bendice al hermano René Medina en Matamoros, que está delicado de salud, y todas las solicitudes que se han hecho por las redes. Señor, suple esas necesidades. Sana a tus hijos, a todos los dolientes. Ayúdanos, Señor, a aquellos que están por salir al campo, que tú los protejas y les bendigas, les prosperes en su salida al campo. Que ayudes a aquellos que no tienen un pedacito de tierra y que tú proveas también para ello. Pero es importante, Señor, que ante la nueva normalidad, que son protocolos mundial, nosotros sepamos que estamos entrando a una fase final donde tenemos que salir de los sistemas y de las ciudades. Ayúdanos, Señor, y bendícenos y condúcenos como condujiste al Israel antiguo. Pero que hoy nosotros, a pesar de todas las cosas y del fracaso de un Israel moderno corporativo,
que como pueblo remanente, como pueblo especial de la verdad presente adventista del séptimo día, mantengamos este estandarte en alto, tus mandamientos, tus testimonios, y que nuestra vida esté guiada por los principios de las normas de tu palabra, que nuestra vida esté guiada por un así dice Jehová, y no nos mezclemos con nada pagano y secular del mundo y ninguna denominación ecuménica. Apártanos del mal, Señor, y aunque tengamos que sufrir, sabremos que tú serás nuestra defensa, nuestro escudo y nuestra esperanza. Te rogamos tu bendición para todos hoy y siempre, durante las horas del sábado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecida noche, feliz sábado, hermanos. Pueden saludar a los hermanos de su lado. Los esperamos mañana a las 9:30 de la mañana, estaremos iniciando. Así que hermanos, no se vayan, hay una poquita de agua aquí porque está fuerte la calor, es que no se vayan, y los hermanos van a compartir un agua para que les alcance para llegar a su casa porque está fuerte la calor.